Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Jorge Garretón para este día lunes 9 de junio. Te invito a visitarnos en Spotify, en YouTube a dar like y junto con suscribirte para recibir cada episodio del podcast. Además en Spotify pincha el símbolo más para así también recibir cada actualización del podcast. De esa forma podemos seguir creciendo con tu ayuda. Recuerda que puedes compartir el link a quienes se interesen por este proyecto. Y en TikTok presentamos a diario cortos de Más 569 en TikTok, más o menos de 3 minutos cada uno. Lo primero, fe de rata. En la edición del día viernes, al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, lo llamé Juan Antonio Kast. Mis disculpas por el error. Vamos a un tema que es candente, pero que no es parte de la contingencia inmediata. Debiera serlo, pero no lo es. Que tiene que ver con el secreto bancario, que es el gran debate pendiente dentro de la ley de seguridad. En marzo, con voto de la oposición, la sala del Senado rechazó que la Fiscalía pudiera levantar el secreto bancario de organizaciones criminales sin tener que pedir una autorización judicial. Esta propuesta es parte del proyecto de ley del Subsistema de Inteligencia Económica que permite a la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, seguir la ruta del dinero de las bandas delictuales de forma más expedita, pero fue rechazado por 14 votos a favor, 17 en contra, y todos de la derecha. ¿Y por qué uno se preguntará a la derecha? Vamos por parte. El presidente de la República, en la cuenta pública, Gabriel Boric, le instó al Congreso, emplazó a los legisladores a levantar y legislar el secreto bancario. Pero aún falta. Y en particular me refiero a la ley de inteligencia económica, porque es urgente perseguir la ruta del dinero del crimen organizado y permitir que se levante el secreto bancario. No se puede, estimados congresistas, pedir en la mañana más eficacia ante el crimen organizado y votar contra levantar el secreto bancario en la tarde. Porque si no aprobamos esta ley, son los cabecillas de las bandas los que seguirán impunes. Insto a este Congreso a avanzar ya en este proyecto. Luego, en conversación en el programa con Nicolás Copano y María Fernanda Toledo en Cuenta, programa que se encuentra en YouTube, expandió sobre el tema a la pregunta que le hace Nicolás Copano y la dificultad que ve el presidente Boric en legislar sobre el tema del secreto bancario. Un secreto bancario que también esconde muchas veces cómo se mueve todo el tema del narcotráfico y otro. Una ruta del dinero que sería más clara para las investigaciones. ¿Con qué dificultades se encuentra hoy la administración que usted empuja para poder desactivar eso que indudablemente a mucha gente tiene en este momento preguntándose por qué no pueden ir y saber cómo se mueve la plata? ¿Qué dificultad tenemos? Claro. La derecha. La derecha vota en contra en el Congreso. Esa es la dificultad. Cuando se habla de levantar el secreto bancario, nos está diciendo todos ustedes van a tener que pasarnos sus cartolas de cuenta y vamos a saber qué compraron en el supermercado, como decía un senador de la UDI hace no tanto tiempo atrás. Sino que de lo que se trata es que mediante autorización judicial, hoy día se pueda con mayor facilidad a la que existe el día de hoy
levantar el secreto bancario para poder seguir la ruta del dinero y la trazabilidad del dinero, en particular para poder perseguir a los jefes de las bandas narcotraficantes de crimen organizado, que al final, si esto todo es por dinero, y el dinero va a alguna parte, se mueve de alguna manera, y tenemos que poder seguir la ruta. Si la ostentación que hacen los criminales, muchas veces de bienes materiales, tenemos que ser capaces de desarticularla. Y para eso el levantamiento del secreto bancario es tremendamente importante. Y por eso yo decía en la cuenta pública que no es coherente criticar la eficiencia en la persecución del crimen organizado en la mañana y votar en contra del levantamiento del secreto bancario por la tarde. Y por eso yo insisto, y lo vamos en la ley de inteligencia económica, como gobierno y como sector progresista vamos a insistir en la necesidad de levantar el secreto bancario. Sigamos expandiendo esta idea. ¿Por qué Chile Vamos se opone a levantar este secreto bancario? Es una buena pregunta. El director de la Unidad de Análisis Financiero en CNN Chile, en entrevista con Mónica Rincón, Carlos Pávez, explicó en qué pies nos encontramos como nación comparado con otras. Somos de los países más inflexibles con el secreto bancario. Si uno mira a nivel OECD, yo diría que somos los únicos con Australia que tenemos este tipo de restricciones, y en Australia también tiene otro tipo de facultades o de posibilidad de poder acceder a esta información. O sea, a nivel de eso estamos lo peor. Estamos de lo peor, efectivamente, a nivel internacional. Desde quienes se oponen a flexibilizar el sistema de alzamiento de secreto bancario dicen, bueno, pero si la Corte se los concede siempre. El problema entonces no es que no se los concedan, el problema es la lentitud, y entiendo que para lograr armar un caso, cuando no proviene el reporte de operación sospechosa del sistema bancario, cuando viene de otros sectores, usted se demora meses en lograr tener un caso sólido. Efectivamente, o sea, yo diría que hay dos problemas ahí. Uno, efectivamente, que para llegar uno puede ver el output, la salida de las solicitudes que presentamos ante los tribunales. ¿Y es verdad que se las conceden? Y efectivamente nos conceden, nunca nos han rechazado nada. Ya. Y desde que presentamos los antecedentes, el expediente completo, hasta que nos dan la autorización, es un periodo corto. Lo que no se ve es que para llegar ante el ministro de la Corte de Apelaciones hay que preparar una serie de antecedentes para que él pueda evaluar la pertinencia de otorgar esa autorización o de dar esa autorización. Y eso es lo que uno demora mucho tiempo, y tiene toda la lógica que sea así, porque tiene que ser antecedentes serios que se presenten ante el ministro de la Corte. Lo que no tiene lógica, dicen ustedes, es que se les exija ese paso. Así es. Por esta razón, por la demora que representa, pero porque además en este proyecto de ley se nos está ampliando el ámbito de funciones que vamos a tener. Y se nos está incorporando directamente participación en todo el proceso de detección de figuras relacionadas a crimen organizado. Figuras que, si estamos hablando de crimen organizado, por su propia naturaleza, involucran a muchas más personas, el uso de testaferros, la participación de muchas personas jurídicas, de empresas, que están involucradas en cada una de las transacciones. Entonces, aquí vamos a tener el problema que tenemos con el sistema actual, con la ley vigente, pero además con un aumento en la demanda de análisis que efectivamente sería muy difícil de poder cumplir con las reglas que tenemos hasta ahora. El tema es el que nada hace, nada teme, va el dicho, salvo cuando hablamos de secreto bancario. La pregunta es: ¿a quiénes protege la derecha en el Congreso? ¿Narco? ¿Bandas criminales? No lo creo. Creo que defienden los privilegios de los poderosos, quienes ostentan el capital. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, habla de lo difícil que es el concepto del secreto bancario en una entrevista con Daniel Matamala, también que se puede ver por YouTube. Chile es de los países que tiene la protección del secreto bancario más intensa en el mundo. Es uno de los países que ha costado una enormidad tener avances en materia de levantamiento del secreto bancario. Desde finales de los 90, desde la dictación de la ley de drogas, luego con la unidad de análisis financiero, solo para citar algunos ejemplos. En cada uno de esos momentos hemos terminado en el Tribunal Constitucional. Y en algunos casos el tribunal acogió, luego se buscó una redacción que finalmente el tribunal aceptó. Es como, esto es uno de los temas muy sensibles en Chile. Y el Ejecutivo en esto, y particularmente a propósito del proyecto de ley de inteligencia económica. Mira,
Perdón, ¿por qué uno de los temas más sensibles? Porque en otros temas que tienen que ver con libertades individuales o derechos no es tan difícil, como implantar, por ejemplo, los controles de identidad aleatorios. Bueno, eso es súper fácil. ¿Por qué el tema del secreto bancario es tan difícil? Es una de las cosas que me sigue sorprendiendo. Y de hecho, a mí me sigue sorprendiendo tanto que en un momento determinado, cuando el Tribunal Constitucional acogió uno de los requerimientos, dijo que el secreto bancario es la proyección de la dignidad de la persona humana. Y yo cuando llegamos a un argumento así, es como absurdo, ¿no? Las asociaciones gremiales en el Senado se oponen al levantamiento de la ley del secreto bancario. La SOFOFA, la Cámara Nacional de Comercio, la CPC han presentado sus reparos ya que atenta contra derechos constitucionales como la reserva de datos personales y la preocupación de que Impuestos Internos investigue a integrantes de un mismo grupo empresarial. ¿Y por qué los investigaría? Ilusión, evasión de impuestos. Y además se oponen a que se pesquise por denuncias anónimas. Esto es la SOFOFA, la Cámara de Comercio, la Cámara Nacional de Comercio, la CPC, se oponen a que se pesquise por denuncias anónimas el tema de la ilusión y de la evasión de impuestos. Ahora, esto lo explicó hace un tiempo atrás, el año pasado, cuando entró esta ley o este proyecto de ley a ser debatido. La diputada Jimena Osandón lo explicó en detalle. Mira, también un ejemplo, no sé si es el correcto, pero cuando vemos hoy día, que nos va a pasar muchas veces con los temas de los WhatsApp, partimos con un WhatsApp y terminamos con 500 temas que están pasando, pero partimos investigando uno. De esos 500 temas, 480 puede ser que no sea ningún ilícito, pero van manchando la vida y la historia de una persona. Cuando a ti te piden por causas justificadas, yo creo que no hay ningún problema, y de hecho, vuelvo a repetir, hoy día el secreto bancario se levanta cuando se hace de la forma que hoy día la ley lo estipula, ¿no es cierto? Entonces no es que no exista, no es que la derecha se haya opuesto a esto. El tema es que tiene que ser para los fines objetivos, y hoy día yo creo que Impuestos Internos tiene que estar reforzado de una forma mucho más amplia y más segura, porque si se le va a dar esta potestad, esto no puede tener consecuencias negativas ni para nadie, porque el día de mañana puede ser un gobierno de derecha que se le ocurra a algún creativo tal vez sacar algún datito por ahí para perseguir a una persona de izquierda. No, esto es para todos. Esto es la vida privada de las personas que está protegida por nuestra Constitución, y que desde ahí nace esta protección del derecho bancario, porque el derecho bancario es parte de tu vida. Porque puede ser que tú hiciste una donación a una fundación que tal vez para ti sea la correcta, pero que no sea tal vez muy aceptada, te invento, en el ambiente público. Entonces ahí te van a estar juzgando por lo que tú hiciste. Tiene que estar muy normado, cosa que sea tan eficiente y que realmente sirva para parar la ruta del dinero y encontrar, si es que existe. Yo creo que nos vamos a tomar por sorpresa, porque yo creo que, como dijo Iván Duque, la cosa está yendo por el otro lado. Hay un estudio que realizó Michel Jorrat, el ex director de Impuestos Internos, que habla que la evasión y la elusión tributaria en Chile alcanzaría aproximadamente 15.000 millones de dólares al año, tomando en consideración que nuestro Producto Interno Bruto es de 330.000 millones de dólares al último cómputo o al último análisis. Estamos hablando del 0,5% del PIB, de fondos que no se recaudan por elusión o evasión tributaria, según el estudio entregado por Michel Jorrat, quien fue director de Impuestos Internos. Por otro lado, tenemos la postura de Axel Kaiser, el llamado, entre comillas, ideólogo del mundo nacionalista libertario, amigo del presidente de Argentina, Javier Milei. El hermano del diputado Johannes Kaiser del Partido Nacionalista Libertario y candidato a la presidencia entra en detalle de la cancha chica del área, entra al área y que coloca claramente la pelota al piso y te explica por qué nosotros, el Estado, va a invadir la privacidad
y vas a ver hasta cómo gastas en una farmacia tu plata, porque un funcionario de impuestos internos va a acceder a tu RUT y por ende va a saber a cada una de tus transacciones. Esto es lo que dice Axel Kaiser. Nos están diciendo varias mentiras. La primera mentira es que levantando el secreto bancario se va a poder perseguir de manera más fácil el crimen organizado. Eso es falso. En Chile de partida los tribunales siempre otorgan el levantamiento del secreto bancario cuando hay una investigación en curso. Si los tribunales no son el problema está en la burocracia anterior, lo hace todo lento y que es un desastre como toda la burocracia en Chile, porque nada de lo que sea estatal funciona bien en nuestro país. En segundo lugar, es mentira que va a disminuir el crimen organizado por el levantamiento del secreto bancario. Todos los estudios que yo he consultado a nivel internacional muestran que existiendo la posibilidad de levantarlo vía judicial, no cambian absolutamente nada el delito o el crimen porque se puede levantar por vía administrativa. En tercer lugar, una vez que se pueda levantar el secreto bancario por vía administrativa, los políticos van a tener acceso a todo lo que hacemos con nuestras vidas, absolutamente a todo. Uno les puede sacar una radiografía completa a un individuo a partir de todas las transacciones que tiene en su cuenta corriente. Por ejemplo, usted tiene una enfermedad y no quieren que nadie lo sepa, bueno, es cosa de mirar la cuenta corriente, en qué están gastando la plata, qué medicamentos están comprando, va a aparecer ahí y por lo tanto se va a saber qué enfermedad tienen y así con todo lo que hacemos. En cuarto lugar, obviamente, los políticos van a utilizar esa información para perseguir a opositores, para presionarlos, para extorsionarlos y así sucesivamente, y esto se ha visto en prácticamente toda América Latina cuando aspirantes a dictador han tenido, ¿cierto?, la posibilidad de acceder a este tipo de información y aplastar la privacidad. Hay que decir también que el secreto bancario es privacidad económica, eso es lo que es. El que nada hace, nada teme. Ese es el dicho que siempre han esgrimido los amantes del autoritarismo en nuestro país. El que nada hace, nada teme. Pero ustedes se recuerdan que Al Capone, el famoso mafioso de Estados Unidos de 100 años atrás, que nunca fue procesado judicialmente por sus actos criminales, por asesinato, por crimen, por robo, por hurto, toda la gama que está en el Código Penal de Estados Unidos. No. Él no fue arrestado, ni procesado, ni encontrado culpable de nada de aquello. Todo lo contrario, fue arrestado, procesado y encontrado culpable de evadir impuestos, es decir, por el no pago de impuestos. Ese es el gran temor, ese es el gran miedo que hay en la derecha chilena y en los que ostentan el poder económico financiero de este país. Que el Estado ingrese y determine que hay evasión y ilusión de impuestos y que algunos terminen en la capacha, en la cárcel, en Capitán Llaver, donde sea, o quizás ahí en Punta Peuco acompañando a algunos violadores de derechos humanos que están presos, rematados ahí por varias décadas. ¿O se acuerdan de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte? Él no fue juzgado ni encontrado culpable por vulneración de los derechos humanos o por el golpe de Estado, sino por el escándalo de las platas en el Banco Riggs de Miami. Por eso, en el fondo terminó cayendo antes de que falleciera. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte estaba siendo procesado por lavado de dineros a través del Banco Riggs en Estados Unidos. La ruta del dinero. ¿De dónde proviene el dinero? ¿Para qué se utiliza el dinero? El lavado del mismo a través de la compra de bienes raíces, a través de invertir, por ejemplo, en barberías o en estas casas de belleza de uñas. Es decir, hay un sinnúmero de tipos de empresas donde tú puedes lavar dinero. Dinero que lo puedes ingresar a través de compras. Y emites una boleta y ese dinero ya es limpio. Aunque haya muy poco tráfico en tu negocio, en tu barbería, o haya muy poco tráfico donde uno va o van las mujeres a hacerse las uñas. Entonces, cuando la derecha habla de que va un funcionario de impuestos internos a investigar, es la falsedad absoluta, porque impuestos internos no investiga
el tema del levantamiento tributario. No lo es. No es impuestos internos. Es la unidad de análisis financiero del gobierno de Chile, que es una entidad que fue creada en la ley 19.913 del año 2004. La UAF, su función es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica chilena para la comisión de delitos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La UAF no trabaja, no depende, no hay funcionarios de impuestos internos en esta entidad creada el año 2003, legislada el 2003 y creada el 2004. La UAF realiza inteligencia financiera, emite normativa, fiscaliza su cumplimiento, impone sanciones administrativas, capacita y difunde información de carácter público y desarrolla acciones de cooperación interinstitucional. Además, cada vez que hay traspaso de fondos que salen sobre los $10,000, el banco está obligado a informarlo a la UAF, no a impuestos internos. Entonces, ese argumento absurdo de la diputada Jimena Osandón, o la estupidez, esa fantasiosa estupidez del presuntamente intelectual Axel Kaiser, hermano menor del mayor Johannes Kaiser, el nacionalista libertario, son construcciones de hechos irreales, absurdos. Es la construcción de realidad paralela. Lo mismo, aunque en este sentido, la CPC, la Cámara Nacional de Comercio, la SOFOFA, que es la Sociedad de Fomento Fabril, ellos van a la cancha chica. Ellos no quieren que se levante el derecho, el secreto bancario, porque es una extensión del derecho a la privacidad del individuo, según está resguardado en la Constitución de la República. Por ende, al estar resguardado por la Constitución, que es lo que nos decía Luis Cordero, el ministro de Seguridad, que incluso va hasta lo absurdo del Tribunal Constitucional, que es un derecho de la persona, inherente a la persona prácticamente, que el secreto bancario es un derecho de la persona, del individuo. Por ende, hay que proteger al individuo y a la persona al máximo. Eso me lleva a otro planteamiento, que es el Estado subsidiario, que los entes intermedios del Estado neoliberal chileno prima por sobre el ente fundamental, que es el Estado. Por ende, los derechos económicos y financieros son preponderantes y sobreprotegidos más allá de lo lógico, que es lo que decía Luis Cordero. Por eso que el Estado neoliberal, que protege la propiedad individual, que por un lado está bien que sea protegida, pero lo otro es transformarlo prácticamente en un derecho absoluto, un derecho personal absoluto de la protección de la integridad o de la seguridad del secreto bancario. Es decir, yo puedo cometer todos los ilícitos que yo pueda porque estoy avalado por el Estado neoliberal y la Constitución, que me apaña y me protege, porque mis derechos se extienden hasta cómo yo hago transacciones económicas y financieras que puedan estar ligadas a la corrupción, que pueda estar ligada al lavado de dinero, que pueda estar ligada al fraude, que pueda estar ligado al lavado de activos, al financiamiento de terrorismo o a la compra de armas de destrucción masiva. Todo aquello es lo que previene y detecta y persigue y sanciona la unidad de análisis financiero, no impuestos internos. Así que el debate va por carriles distintos. Buscan crear una realidad paralela que no lo es.
Y ese siempre ha sido el debate de la derecha para justificar algo. Construir una realidad paralela fantasiosa que la prensa ni los medios son capaces de explicar relativamente a la sociedad o contrapreguntarles cuando la unidad es bien sencillo acceder a la página web de la UAF, uaf.cl, está todo detallado ahí. La UAF no es un ente asociado a impuestos internos, es un ente autónomo del Estado de Chile, del gobierno de Chile, y no depende de un funcionario, de un burócrata por ahí, sino que depende de un proceso de investigación de inteligencia financiera con normas precisas que fiscaliza el cumplimiento, impone sanciones administrativas, capacita y difunde información de carácter público y desarrolla la cooperación internacional para prevenir el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y al mismo tiempo para prevenir que sería el lavado de activos asociados al narcotráfico. Y con esta dedicación exclusiva al tema del lavado de dinero ponemos fin a esta edición de Más 569, el podcast para hoy lunes 9 de junio. Soy Jorge Garretón. Te recuerdo que estamos en YouTube, dale like para avisar del logaritmo y así este podcast puede llegar a otras personas que les pueda interesar, personas que de alguna otra forma comparten gustos similares o intereses similares, mejor dicho. En Spotify pincha más para suscribirte. Además, no te olvides de compartir con quienes se puedan interesar con este producto mediático. En TikTok a diario publicamos un corto con la nota más relevante del día. Visítalo como Más 569 Podcast. Nos vemos este día miércoles. Eso es todo en esta edición de Más 569, el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.